Autoridad impuesta por Dios. Romanos capítulo 13, verso del 1 al 4. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aunque la ciudadanía y lealtad principal de los cristianos es con el reino de Dios, el apóstol Pablo deja muy claro que debemos ser respetuosos y obedientes a los requerimientos de nuestra nación, a no ser que sean contrarios a la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 19. Dios es quien ha permitido que existan las autoridades que existen, aunque los líderes humanos que no tienen al Espíritu Santo para que los guíe, nunca estén a la altura de los estándares de liderazgo que Él ha establecido. Un cristiano no debe resistir a las autoridades, pero sí debe dejar su destino en manos de Dios. Es por eso que Dios nos manda a todos a orar por autoridades, llámese gobiernos municipales, tribunales judiciales, en nuestros hogares, cabeza de hogar, autoridades, atalayas, los que vigilan para mantener un orden espiritual en determinado lugar. En la familia, Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, verso 1. En Efesios 5, 21. También leemos que la esposa debe someterse a su marido como para el Señor, y el esposo debe amar a su esposa. Efesios 5, 22, 25. El apóstol Pedro describe: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5, 5. El tema aquí es de humildad. Uno no puede someterse a Dios sin humildad. Te darás cuenta que no hay advertencias que distinguen entre una autoridad buena o mala, o incluso una autoridad justa o injusta. Simplemente debemos humillarnos y obedecer como para el Señor. En todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce de la palabra griega hipotazo. Hipo significa debajo y tazo significa organizar. Esta palabra y una raíz de ella también se traduce por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto o someterse. Asimismo, obedecer. La palabra se usa como un término militar que significa organizar las divisiones de tropas en una moda militar bajo el mando de un líder. Dentro de estas autoridades, siempre el diablo quiere tratar de ensuciar con corrupción. Por eso es importante orar para que Dios saque todo a la luz. Siempre triunfará su verdad. Obedecer a los gobernantes, porque Dios les ha dado el poder. Solo Dios puede dar autoridad a una persona. Los gobernantes han sido establecidos por Dios para cumplir sus propósitos. Los gobiernos sirven para controlar y castigar a los que hacen el mal en nombre de Dios. Los cristianos deben pagar impuestos para apoyar el trabajo de Dios. Los cristianos deben respetar y honrar a las autoridades que Dios ha establecido. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Luego, el creyente acepta su gracia y provisión para andar en el Espíritu y no a la manera de la vieja naturaleza. Somos bendecidos en toda área de nuestra vida cuando nos sometemos y respetamos las autoridades que Dios ha puesto, pero castigados y lejos de Dios cuando hay rebeldía y desobediencia. No debemos ver con ojos carnales sino espirituales las autoridades que Dios puso, ya que no es solo un jefe, un padre, un esposo, sino Dios a través de estos.